Hace 4 años decidí dar el salto y vivir solo. Ya estaba cansado de la presión constante de mis padres, sobre todo de mi madre, que no paraba de insistirme para que encontrara una esposa y le diera nietos. Yo no estaba listo para eso, no aún, así que tomé una decisión impulsiva, pero necesaria: salir de la ciudad donde había vivido prácticamente toda mi vida y comenzar de cero en un lugar nuevo, lejos de todo y de todos. No conocía a nadie en esta ciudad, y la sensación de extrañeza se me pegó desde el primer momento. Pasé 3 noches en un hotel barato y algo deteriorado, con alfombras gastadas y olor a humedad, que me parecía perfecto para un inicio incómodo pero necesario. La soledad me golpeaba más fuerte que cualquier ruido externo. No había planificado bien mi viaje. Lo único que quería era salir de ese lugar, de esa casa donde la cantaleta familiar me ahogaba, y encontrar un lugar para vivir por mi cuenta. Recorrí varias inmobiliarias, algunas impecables y llenas de personas apresuradas, otras tan vacías y silenciosas que parecían abandonadas. En una de ellas, la última que visité, había solo una chica en la recepción. Ella me dijo que alguien me atendería pronto, pero los minutos se convirtieron en un silencio incómodo. Escuché que recibió una llamada, pero no alcancé a oír qué le dijeron. Tras colgar, se levantó, se disculpó y me comentó que ella misma me mostraría las propiedades disponibles. Me explicó que estaban cortos de personal y que, en ocasiones, ella tenía que hacer ese trabajo extra. Acepté, agradecido de no tener que esperar más. Subimos a su auto y comenzó a mostrarme diferentes barrios. Las calles de la ciudad eran una mezcla curiosa: zonas modernas con cafés y tiendas elegantes, y otros rincones con edificios viejos, fachadas desconchadas y árboles que parecían suspirar con el viento. Ella era amable, pero había algo en su mirada que no lograba descifrar, un brillo que no parecía de simple amabilidad. El dinero no era problema para mí. Trabajaba desde casa, redactando textos y haciendo traducciones en 5 idiomas. Mi trabajo era solitario, pero cómodo, y me permitía mantenerme a flote mientras exploraba esa nueva vida. Finalmente llegamos a una zona que me encantó: calles limpias, árboles bien cuidados, y un conjunto de departamentos que parecían pequeños refugios entre el caos urbano. Nos estacionamos en el parquedero de uno de esos edificios. Era un bloque de 5 pisos, con 2 departamentos por piso. Los apartamentos no eran grandes, pero para mí eran suficientes: 2 habitaciones, sala, cocina y un baño. Me advirtió que el alquiler era alto, pero no me importó. Firmamos el contrato ese mismo día. Fue extraño porque el acuerdo establecía un plazo fijo de 5 años sin posibilidad de rescindir antes. Le pregunté, pero solo me repitió que era la política del edificio. Algo me incomodó, pero preferí no darle mucha importancia. Quería creer que era solo una cláusula habitual. Me mudé rápido, compré una cama y un par de muebles, y comencé a decorar el departamento a mi gusto. Una habitación la destiné a oficina para mis trabajos, y aunque el lugar no tenía lujos, sentí que por fin era mío. Poco a poco, establecí una rutina: despertarme temprano para correr, regresar a ducharme y ponerme a trabajar. Salía a comprar víveres cuando hacía falta. No tenía auto, pero no lo necesitaba. La ciudad era caminable y el transporte público accesible. Mis padres me llamaban seguido, y en ocasiones venían a visitarme. A pesar de la distancia, nuestra relación seguía siendo buena. Estaban orgullosos de mí, y yo de ellos. Quería que estuvieran tranquilos, que supieran que estaba bien. Mi trabajo me absorbía, y para concentrarme solía ponerme audífonos, escuchando música o historias de terror y misterio. No siempre ponía atención a lo que oía, pero eso ayudaba a bloquear el ruido exterior. Fue hace unos meses cuando todo comenzó a cambiar. Recibí un encargo inusual. Un hombre mayor, un veterano, me envió un manuscrito de 100 páginas. Quería que tradujera sus memorias del inglés al ruso, para poder regresar a su país y compartir sus vivencias con sus nietos. Era un texto denso, con letra pequeña y un aroma a papel viejo que casi podía sentir a través de la pantalla. El hombre, que finalmente supe se llamaba Nicolae, insistió en pagarme generosamente y pidió que entregara la traducción lo antes posible. Me puse a trabajar de inmediato. El texto estaba lleno de relatos crudos de guerra, pérdidas y momentos difíciles, pero también de esperanza y valentía. A medida que avanzaba, sentía que entraba en la mente del veterano, que revivía con él cada experiencia. Una noche, ya cansado y sin audífonos, escuché algo extraño: golpes suaves en mi ventana.
Al principio pensé que era un bicho, tal vez una piedra lanzada por algún niño. Pero los golpes se repitieron, uno tras otro, hasta 4 veces. Me levanté y miré, pero no había nada. La cortina permanecía cerrada, y la calle estaba silenciosa. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero traté de convencerse de que solo era mi mente jugándome una mala pasada por el cansancio. Al día siguiente, volví a correr y me encontré con Jess, una vecina que vivía frente a la otra habitación de mi departamento. Nos conocimos por casualidad cuando ella se cayó mientras corríamos y la ayudé a levantarse. Ella trabaja vendiendo autos usados, y desde entonces salíamos a correr juntos algunas mañanas. Le conté sobre los golpes en la ventana, y su reacción fue inesperada. Primero miedo, luego una sonrisa forzada, diciéndome que seguro era solo el cansancio. Pero su mirada me delató, sabía algo más, y no quería decírmelo. La rutina siguió, pero las noches se volvieron más inquietantes. Una madrugada, a las 2:45, desperté por un ruido más intenso, como toques con nudillos y uñas contra el vidrio. La cortina estaba cerrada para bloquear la luz de la calle, pero sentí que en cualquier momento el cristal se rompería. Los golpes cesaron justo antes de las 3, y el sueño me venció. Al amanecer, abrí la cortina y me sobresalté al ver unas marcas en el cristal, como si alguien hubiera intentado mirar hacia adentro. Comenté esto con Jess, y mientras tomábamos café, noté una marca extraña en su cuello. Ella se quitó la bufanda para mostrarme una huella como una mano con dedos largos y delgados, que parecía haber apretado su piel con fuerza. Me confesó que los golpes eran mejor ignorarlos, que no debía abrir la cortina para ver qué causaba el ruido. Su tono era serio, casi desesperado, y me sentí atrapado en algo que no entendía del todo. Poco a poco, comencé a entender que no estaba solo en ese edificio, y que quizás no debía haber firmado ese contrato sin leer todas las cláusulas. Algo oscuro acechaba, y cada noche golpeaba mi ventana, reclamando atención, y yo, sin saber cómo, estaba atrapado en esa pesadilla que no parecía tener fin. Al principio, traté de ignorarlo, como Jess me había aconsejado. Quería creer que esos golpes eran solo casualidades, el viento jugando con alguna rama, o tal vez la mente cansada de alguien que pasaba muchas horas encerrado frente a una pantalla, pero la realidad fue que cada noche, sin falta, el sonido golpeaba mi ventana, marcando un ritmo que me helaba la sangre. Al principio eran golpes suaves, casi tímidos, pero con el paso de los días fueron ganando fuerza, como si algo o alguien insistiera en llamar mi atención de manera urgente y desesperada. Las noches comenzaron a hacerse interminables. Cada vez que intentaba dormir, estaba alerta a ese golpeteo, y mi mente se llenaba de preguntas que no tenían respuestas. Me sentía atrapado, como si unas manos invisibles me asfixiaran lentamente. En el fondo, sabía que algo oscuro habitaba ese edificio, o al menos algo que no podía explicar con lógica. Sin embargo, la rutina me mantenía a flote. Corría cada mañana para despejarme, trabajaba durante el día para no caer en la locura, y por las noches, trataba de convencerme a mí mismo de que todo era producto del cansancio y la soledad. Pero la realidad fue que, poco a poco, la pesadilla se coló en mi vida diaria, y el equilibrio que había conseguido empezó a resquebrajarse. Jess comenzó a comportarse de manera extraña. Al principio fueron pequeños detalles, retrasos en nuestras carreras matutinas, mensajes sin contestar, excusas para evitar encuentros. Después, esos lapsos se fueron alargando, y hubo días enteros en los que no la veía ni respondía a mis llamadas. La ausencia se sentía como un vacío que se tragaba la poca luz que quedaba en mi rutina. No sabía qué pensar. Me preguntaba si ella también estaba sufriendo las consecuencias de ese mal que parecía haberse instalado en el edificio, o si simplemente había decidido alejarse para protegerse. La preocupación me carcomía, pero a la vez sentía miedo de presionarla, como si esa fuerza oscura pudiera castigarnos a ambos si cruzábamos ciertos límites. Una mañana, después de varios días sin verla, salí a correr con el peso de esa incertidumbre aplastando mi pecho. El aire frío cortaba mi respiración, pero la urgencia de encontrar respuestas me impulsaba a seguir adelante. Mientras avanzaba por la calle, la vi aparecer a lo lejos, su figura cubierta con una bufanda gruesa y un abrigo pesado, como si intentara esconderse del mundo y de sí misma. La llamada fue automática, y ella se giró, sorprendida, casi como si no me hubiera esperado. Nos saludamos con un abrazo torpe, cargado de la tensión acumulada. Sus ojos, sin embargo,
tenían un brillo extraño, una mezcla de miedo y determinación que no había visto antes. Parecía a punto de decir algo importante, algo que llevaba tiempo queriendo confesar. Nos detuvimos a la orilla del parque cercano, y con la voz apenas un susurro, comenzó a contarme lo que había estado ocultando, lo que había vivido en ese edificio durante años. Me habló de sombras que se movían en los pasillos cuando las luces se apagaban, de susurros que nadie más parecía oír, y de la sensación constante de ser vigilada, de no estar nunca realmente sola. Sus palabras me envolvieron en una mezcla de terror y fascinación. Me contó que había intentado marcharse, que había dejado notas y advertencias para otros, pero que siempre la encontraban y la convencían para regresar, como si el edificio mismo tuviera control sobre sus habitantes. Me confesó que las marcas en su cuello no eran simples accidentes, sino señales de algo mucho más siniestro que la perseguía, algo que buscaba atrapar no solo a ella, sino a cualquiera que osara desafiarlo. Mientras hablaba, podía sentir como un frío inexplicable recorría mi cuerpo, y su mirada se clavaba en la mía con una urgencia que helaba el alma. Su voz temblaba, y por un instante pensé que iba a romper en llanto, pero en lugar de eso, tomó aire profundo y dijo que tenía que mostrarme algo, algo que cambiaría para siempre mi percepción de ese lugar. Sin pensarlo, la seguí hasta el edificio, sintiendo como la ansiedad me apretaba el corazón. Sabía que estaba entrando en un terreno peligroso, que quizás no había vuelta atrás, pero ya era demasiado tarde para echarse atrás, y así comenzó mi descenso a la oscuridad, atrapado en un laberinto donde la realidad y el miedo se entrelazaban en cada sombra, y donde los golpes en la ventana eran solo el preludio de algo mucho peor. Y así comenzó mi descenso a la oscuridad, atrapado en un laberinto donde la realidad y el miedo se entrelazaban en cada sombra, y donde los golpes en la ventana eran solo el preludio de algo mucho peor que estaba por venir. Jess me tomó del brazo esa noche. No dijo mucho, pero sus ojos tenían esa mezcla de urgencia, tristeza y resignación que no había visto en nadie más. Me condujo por los pasillos del edificio hasta su apartamento, en el segundo piso, una puerta sin número, con la pintura descascarada y una mirilla tapada desde dentro. Cerró la puerta detrás de nosotros y se aseguró de poner todos los cerrojos, uno por uno, como si esperara que algo, o alguien, intentara entrar en cualquier momento. Su apartamento era oscuro, pero no por falta de luz. Había lámparas, velas, incluso una linterna sobre la mesa. Pero todas las ventanas estaban cubiertas con pesadas cortinas negras, clavadas al marco desde el interior. No dejaban entrar ni un solo rayo de luz de la luna. El aire olía a humedad, pero también a miedo acumulado. «No puedes confiar en lo que ves aquí», dijo con la voz rota, y levantó lentamente su blusa. Lo que vi me dejó sin aliento. Su piel, desde el abdomen hasta las costillas, estaba cubierta de marcas irregulares, moretones viejos, cicatrices delgadas y otras aún frescas, como si hubiera estado atada, golpeada. O peor, me temblaban las manos. No supe si era por el horror o la impotencia. «Esto no lo hice yo. Ni nadie de aquí», dijo, y luego agregó, «este edificio lastima. Si no lo haces tú, él lo hace por ti». Me senté. Sentía un nudo en la garganta. Ella me miró con una calma dolorosa y se arrodilló frente a mí. «Nadie sale de aquí sin heridas, ¿entiendes? Pero si tú aún puedes mirar más allá, si tú puedes ver lo que yo vi, quizá tengas una oportunidad». Esa noche no dormí. Me ofreció quedarme, pero rechacé. No podía, no todavía. Volví a mi departamento, aunque todo en mí pedía correr, huir, olvidarlo todo. Pero había algo en Jess que me anclaba. Algo que no podía dejar ahí, algo que merecía ser salvado. Pasé horas repasando cada cosa que me había dicho. Cada sonido que escuché desde que llegué. Cada inquilino extraño, cada silencio prolongado, cada grieta en la pared, hasta que recordé algo: el sótano. Durante mi mudanza, el conserje, un hombre pálido, de rostro inexpresivo, me había dicho que no me molestara con el sótano, que ya no servía, que nadie bajaba. Pero recordé que las luces del pasillo que llevaban hacia allá se encendían solas a veces, como si alguien sí bajara. O algo. Tomé una linterna, una chaqueta, y bajé. No eran ni las 2 de la mañana. Todo estaba en silencio. El pasillo que llevaba al sótano tenía ventanas, pero como casi todo en este maldito lugar, estaban cubiertas con cortinas pesadas. Cortinas que solo dejaban pasar la luz del día, como si les tuvieran miedo a las noches. Empujé la puerta del sótano con esfuerzo.
Estaba hinchada por la humedad, o por los años, o porque algo quería que permaneciera cerrada. Los escalones de concreto crujieron bajo mis pies. Bajé lentamente. El aire era más denso, más frío. Olía a tierra, a óxido. Y a algo más. Algo metálico. La linterna iluminó estantes cubiertos de polvo, herramientas viejas. Y luego algo que no debía estar ahí, una silla. Atada con correas, y junto a ella, una bolsa de lona. Dentro, fotografías. Decenas de ellas. Todas con lo mismo, personas atadas a esa misma silla. Con los ojos vendados. Algunas heridas. Algunas muertas. Tragué saliva. Y entonces escuché pasos detrás de mí, me giré de golpe. No había nadie. Pero el sonido de una cortina agitándose me alertó. Una de las ventanas del sótano, cubierta por una tela igual a las del pasillo, estaba abierta. Solo un poco. Y detrás de ella, algo se movía. Me acerqué, dudando. Y justo cuando levanté la tela para mirar, un rostro. Pegado al vidrio. Blanco. Inmóvil. Con los ojos abiertos como platos. No parpadeaba. No se movía. Y tenía la misma expresión que vi en una de las fotos. Retrocedí, tropecé con la silla, caí de espaldas, el rostro desapareció, corrí. Subí los escalones como si el mismo infierno me persiguiera. Y justo antes de llegar a la puerta, sentí algo rasguñándome el tobillo. Miré. No había nada. Pero la marca estaba ahí. Un corte limpio, como de una uña. O una cuchilla. Esa noche no regresé a mi departamento. Volví al dejés. Cuando abrí la puerta sin tocar, ella me la dejó sin seguro. Estaba sentada en el suelo, como si supiera que volvería. ¿Fuiste al sótano?, preguntó sin mirarme. Asentí. ¿Lo viste? Sí. Y no sé si podré dormir de nuevo. Ella levantó la mirada. Tenía lágrimas en los ojos. Entonces ya estás dentro. Y no hay vuelta atrás. Me quedé helado. Por un momento, todo en el cuarto pareció volverse más opresivo, como si las paredes hubieran absorbido sus palabras. ¿Qué significa eso?, pregunté, pero ella ya estaba mirando al suelo, como si lamentara haber dicho más de la cuenta. El ambiente se volvió tenso. Algo se había quebrado en esa conversación. Algo invisible, pero real. No firmaste solo un contrato de alquiler, dijo con voz temblorosa. Cuando yo lo firmé, no sabía en lo que me estaba metiendo. Pensé que era un simple arrendamiento, con reglas raras, sí, pero nada más. Después, comenzaron las cosas. ¿Cosas? Desapariciones. Cambios en mi cuerpo. Voces que me hablaban en sueños. Y cada año, algo se me iba. Un recuerdo, una emoción, un pedazo de mí. Tragué saliva. ¿Cuándo termina tu contrato? En 2 semanas. Su voz era un susurro. Estaba aterrada. Y de pronto entendí. No era una renta. Era una sentencia. Una cuenta regresiva. ¿Qué pasa cuando termina? No lo sé. Nadie lo sabe. Los que terminan no vuelven. O si vuelven, ya no son ellos. Mi pecho se apretó. El miedo ya no era solo por ella. Era por mí también. Porque si esto era cíclico, si el lugar se alimentaba de sus inquilinos, yo solo estaba en los primeros pasos del mismo camino. ¿Y si nos vamos?, pregunté. ¿Y si escapamos de aquí juntos? Ella negó con la cabeza. No es tan fácil. El contrato no es con una persona. Es con la casa. Me ericé. No por sus palabras, sino por lo que sentí después. Como si la casa hubiera escuchado. Como si supiera que hablábamos de eso. No me importa. Voy a ayudarte. Vamos a encontrar una forma de romperlo. Ella me miró por fin. Sus ojos tenían miedo. Pero también una chispa de esperanza. Algo que tal vez llevaba años apagado. Si decides quedarte, podrías terminar como yo. Pero si te vas sin hacer nada, ya eres parte del trato. Esa es la trampa. La casa no necesita tu permiso. Solo tu presencia. Entendí entonces, yo no estaba aquí para ayudarla. Estaba aquí porque iba a ser ella. Solo tenía un tiempo distinto, y ya no era solo una cuestión de salvarla. Era una carrera contra el tiempo. Por mi propia alma. Mis dedos temblaban al tocar el borde metálico oxidado. No podía ver nada dentro, pero sentía la energía densa, como si lo que fuera que reposaba en el interior esperara. Ansioso, respirando conmigo, sentí calor en las yemas, un color que crecía, hasta que un chasquido me arrancó un grito. Una aguja saltó del fondo y me pinchó la palma.
La caja reaccionó al contacto con mi sangre. Entonces, la oscuridad se iluminó de rojo. No por alguna lámpara, sino por los ojos. Los mismos ojos sin forma humana, pero brillantes, acechando desde la penumbra. Y supe que había cometido un error. No debería haber abierto eso. La criatura estaba cerca. Demasiado cerca. Escuché el crujir de sus huesos, su forma grotesca moviéndose con ansiedad. Intenté retroceder, pero el suelo era viscoso, como carne viva. Me arrastré como pude, con la mano sangrando, hasta chocar con un muro. Y entonces, ella apareció. Liam. La voz de Jess, desesperada y firme, quebró el silencio sepulcral. No sé cómo llegó tan rápido, pero ahí estaba. Con una linterna en una mano, y algo en la otra. Un rosario viejo, sucio, pero brillante como el sol entre tanta podredumbre. Cuando la criatura se giró hacia ella, siseando, Jess alzó el rosario y gritó con una rabia que jamás le había escuchado. «Tú no lo tocas. Él no es tuyo». Él se retrocedió. No huyó, pero sí se detuvo. Por un instante, parecía confuso. Incluso asustado, Jess corrió hacia mí. Me sostuvo la cara con ambas manos. Tenía lágrimas en los ojos, pero su mirada no mostraba miedo. «¿Estás bien? ¿Te hizo algo?», preguntó, revisando mi brazo herido. Estoy bien. Pero esa caja tiene algo. No sé qué es, pero lo activé. Con sangre, ella me ayudó a incorporarme. Aún sangraba, pero algo en mi cabeza empezaba a encajar. Como si una parte de mí supiera lo que debía hacer. Jess, le dije, tomando aire. «Hay algo aquí abajo. Algo que puede matarlo». Lo vi cuando estaba en la pared. Hay símbolos, y una válvula escondida. Algo viejo, un sistema de gas o ácido. O fuego. Pero está sellado. Necesito tu ayuda. Muéstrame. Corrimos entre los pasillos del sótano, el rosario brillando como una antorcha bendita. La criatura nos seguía, pero no se acercaba demasiado. Nos vigilaba desde las esquinas, gruñendo, murmurando en un idioma que no era de este mundo. Llegamos al lugar. Detrás de una columna podrida, cubierto por telarañas negras, estaba el mecanismo. Un viejo cilindro con una palanca y símbolos grabados con sangre seca. El idioma era antiguo, pero algo en mí lo entendía. «No lo toques aún», dijo Jess. «Espera a que esté más cerca». El plan era simple y suicida: atraer al monstruo, y activar el mecanismo justo cuando estuviera sobre nosotros. Una explosión, fuego, lo que fuera. No teníamos otra opción. El problema es que funcionó demasiado bien. El ser se abalanzó sobre nosotros con furia. Vi su boca abierta, repleta de dientes humanos, y sus brazos deformes alzados como cuchillas. Jess gritó: «Ahora, Liam», y activé la palanca. El suelo vibró. Un ruido como de motor encendiéndose llenó el sótano. Desde el techo, chorros de líquido ardiente comenzaron a caer. El monstruo chilló, y el mundo se volvió rojo y amarillo. El fuego lamía las paredes, el aire se volvió ceniza. Lo último que vi fue a Jess arrastrándome hacia la puerta oculta del sótano. Un acceso de mantenimiento que se había revelado cuando el sistema se activó. Me desmayé en sus brazos, con la espalda ardiendo y el mundo deshaciéndose detrás de nosotros. Desperté en un granero abandonado. Jess me había llevado hasta allí, al parecer a más de 1 kilómetro de la casa. Tenía vendajes improvisados y una fiebre que quemaba. «¿Estás vivo?», dijo, con una sonrisa rota. «Lo logramos». «¿La cosa murió?». «No. Pero está atrapada. Por ahora». «El edificio desapareció. Se hundió como si nunca hubiera existido». Nos quedamos en silencio. Yo quería agradecerle, pero entonces, el viento cambió. Una voz, apenas un susurro, se coló por la rendija del granero. No venía de ningún lugar físico, era la voz de la criatura. «Ya casi es tu hora, Jess». Ella palideció. Me miró, y supe que no era la primera vez que escuchaba esa frase. El granero olía a humedad, tierra vieja y muerte. Afuera, el viento golpeaba los muros de madera como si intentara entrar, como si esa cosa allá afuera supiera que aún seguíamos con vida. Dentro, todo era silencio, excepto por nuestras respiraciones agitadas y el crujido ocasional de las tablas bajo nuestros pies. Había pasado apenas 1 hora desde que escapamos del sótano, pero sentíamos que habían sido años. Ella se sentó en una esquina, con la espalda contra el muro y sobre sus piernas. La miré. Tenía la mirada fija, perdida en algo más allá de este mundo.
Su piel aún tenía marcas de tierra y sangre seca, pero no dijo ni una palabra. Tenemos que hacer algo, murmuré, rompiendo el silencio. ¿Y qué sugieres? Respondió sin apartar la vista de la nada. Ya intentamos quemarla. Nada funciona. Tenía razón. Esa cosa, lo que sea que habíamos liberado en el sótano, no seguía las reglas normales. No sangraba. No gritaba. No tenía forma fija. Solo un cúmulo de sombra, dientes y odio, y esa macabra sonrisa deforme. Me acerqué a una de las ventanas rotas del granero. Afuera, la neblina comenzaba a descender, más densa, más oscura. Una sombra se deslizaba entre los árboles. Tenemos que entender qué es. ¿De dónde vino? Dije. Tiene que haber una historia, una raíz. Un mal tan antiguo que fue encerrado por alguien antes que nosotros. Hess volvió en sí, parpadeó, y por primera vez en horas, me miró directamente. La caja, dijo. La caja del sótano. Esa que no se abrió. Puede que ahí esté la clave. Yo recordaba esa caja. Negra, con símbolos tallados en una lengua que ninguno de los dos reconocía. En medio del caos, no la habíamos abierto. Quizá por miedo, quizá porque esa cosa nos obligó a huir antes de intentarlo. Pero ahora, tenemos que volver, concluí. ¿Estás loco? ¿Tienes otra idea? El silencio se impuso. Y eso fue suficiente para convencernos. Hess encendió su camioneta, y condujo. Fue muy lento, ella no quería volver a ese edificio, a ese sótano. La noche cayó más rápido de lo normal. Caminamos con linternas temblorosas y con el rosario que antes había ayudado, en mano. Cada paso hacia la casa era una prueba de voluntad, no porque temiéramos a la oscuridad, sino porque sabíamos lo que vivía dentro de ella. El piso del sótano crujió cuando descendimos. Olía aún peor, algo entre carne podrida y ozono, como si el aire mismo se hubiera corrompido. Pero ahí estaba la caja, intacta, rodeada de ceniza, como si el fuego la hubiera evitado a propósito. Hess la sostuvo con ambas manos. Temblaba. ¿Estás segura? Asintió. Lentamente, deslizó el pestillo. Un grito. No humano. Ni animal. Algo ancestral. La caja se abrió de golpe, liberando una oleada de aire caliente que nos tiró al suelo. Dentro, un libro. Viejo. Con hojas negras como carbón y escritura en rojo. Esto no es tinta, dije. Sabían lo que era. Sangre. Hess pasó una página. Y otra. Cada una estaba llena de símbolos, dibujos, y palabras que parecían moverse bajo la luz de la linterna. Esto es un grimorio, dijo ella. Y creo que esta criatura no fue invocada. Fue sellada. ¿Sellada? Sí. Este libro no la llamó. La encerró. Nosotros rompimos el sello. Me sentí enfermo. Toda esta locura, toda esta muerte. Por nuestra culpa. Pero el libro también hablaba de cómo sellarla de nuevo. Aunque el proceso era todo menos sencillo. Necesitamos 3 cosas, leyó Hess: una parte del invocador original, un ancla emocional, y un sacrificio de sangre. ¿Invocador original? Esto pasó hace siglos. No. Mira esto. Me mostró una página. El último sello fue hecho por un hombre llamado Silas Thorne. Y murió. Aquí, en este edificio. Recordé el apartamento clausurado. El nombre tallado en la puerta. Nunca me acerqué a ese lugar. Sabía que nadie me diría nada de ese apartamento. Lo veía cuando subía las escaleras del 3er piso. Pero cada paso ya en ese lugar se sentía como estar en una trampa mortal. La niebla afuera era espesa. No entendía por qué no se escuchaba ningún ruido en la calle. En realidad, ahora que lo pienso, no escuchamos ni vimos ningún carro o persona desde que salimos de aquel granero. Subimos al 3er piso, las escaleras rechinaban con cada paso, y sentíamos cada ruido como si fuera esa cosa. Al llegar al 3er piso, la habitación está ahí, esperando por nosotros. No estaba abierta la puerta y parecería que no se abría con facilidad. Era como si esta puerta estuviera sellada por alguna clase de cerradura que se atascó y ahora nada la podría abrir. Golpeé la puerta varias veces, tratando de forzarla, pero no cedía. Los dos sentíamos que el ruido podría atraer a esa cosa. Pero ya sabía de nuestra presencia y de lo que estábamos tratando de hacer, o eso pensábamos, porque no aparecía. Intentemos de todo, pero no se abría. Me quería dar por vencido, y solo pude ver la cara de Hess, que tenía la mirada de tristeza y decepción, cuando tomé el pomo de la puerta y sentí cómo giraba sin que yo hiciera algo.
Los dos nos miramos incrédulos, entramos y la habitación era oscura, fría, con un olor a humedad y algo más, que quemaba la nariz. Investigamos la habitación, tenía demasiadas cosas. Un viejo diario, que relataba la vida de Silas, quien fue un viejo conserje, que a la vida no lo había tratado bien, y cayó en este lugar. Seguimos leyendo pero no encontramos nada que nos ayudara. Finalmente encontramos lo que estábamos buscando. En este lugar se sentía tranquilidad y esa sensación de seguridad, como si esa cosa no atreviese a tocar este lugar olvidado por el tiempo, como si fuese el único departamento donde su maldad no llegaba. Pero no podíamos quedarnos demasiado tiempo, teníamos que continuar o no podríamos salir con vida. Esa noche fue una carrera contra el tiempo. Sacamos los huesos, colocamos el libro en el centro de la habitación, y trazamos el círculo con sal, sangre de ciervo, y velas. Era un ritual antiguo, más viejo que la colonia, quizá más viejo que la religión misma. Jesús tenía el ancla, una fotografía de su hermana, que murió hace tiempo. Yo sostenía el cuchillo. La criatura apareció antes de que termináramos. No caminaba, flotaba. Su sombra se extendía por los muros, y su voz. No fue una voz, sino un pensamiento que se metió en nuestras cabezas. Ya me liberaron. ¿Por qué intentar encerrarme otra vez? Jes gritó el conjuro. Las palabras quemaban el aire. Yo clavé el cuchillo en mi palma y dejé que la sangre cayera sobre el grimorio. La cosa chilló. Se retorció. Las velas estallaron en fuego azul. El suelo tembló. El edificio entero parecía colapsar, pero no lo hizo. Una luz cegadora lo envolvió todo. Debíamos salir de ahí. Todo el edificio iba a colapsar, y si no salíamos quedaríamos atrapados en ese lugar. Las velas cayeron, y las llamas comenzaron a comerse todo a su paso. Cuando bajamos para el segundo piso, Ges tropezó por el movimiento y cayó por las escaleras. La levanté, está inconsciente, la cargué. Aún estaba lastimado por mi encuentro con la criatura. Caminé con cuidado pero con prisa. Cuando salí y llegué al otro lado de la acera, las llamas se extendieron por todo el edificio, y el edificio colapsó. Todo se vino abajo, con un estruendo y con una explosión. Me desmayé. Al despertar vi a Ges y escuché voces. Había paramédicos y bomberos apagando las llamas. Los vecinos salieron. ¿Funcionó?, pregunté. Ella no respondió. Solo me miró. Y en sus ojos, por primera vez, lanzaron un destello de esperanza, de por fin haber escapado de ese lugar. Me abrazó y fuimos al hospital para que me checaran mejor. Días después, nos marchamos. Nadie preguntó, nadie vino a reclamar o a preguntar qué había pasado, pero algo quedó. Tiempo después nos mudamos a la casa de mis padres. Por lo menos ahí me sentía más seguro. Ges encajó perfecto con mi madre, la amo, y por primera vez me sentí en paz. Ges también parecía amar la casa de mis padres, después del infierno que tuvimos que pasar, y sobre todo ella, que llevaba años en aquel lugar. A veces tengo pesadillas y me miró nuevamente en aquel lugar, aquella criatura, en los inquilinos que actuaban como si estuvieran en este mundo de forma programada. A veces, despierto con el olor a ozono en la nariz. A veces, Ges murmura palabras en sueños. Palabras que no reconoce al despertar. Yo sobreviví. Comencé a trabajar nuevamente en mi computadora. Ges me ayuda y sigo ganando bien. Quiere ir a trabajar nuevamente en una agencia de autos o algo parecido. Pero esta es una advertencia. Si algún día te quieres mudar a un edificio de departamentos, siempre tienes que revisar la letra pequeña en el contrato.